Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si esas palmas son para el Señor, déselas más fuertes. Sosténgalos un momento en su presencia. Dígale: estoy aquí para recibir una palabra, estoy aquí para ser activado, estoy aquí para recibir algo glorioso de parte del Señor. Estoy aquí para marcar la diferencia en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Estoy acá para poder recibir una palabra que active una jornada. ¿Cuántos dicen amén? Levante su mano derecha al cielo, levante su mano izquierda, estírese para que no se duerma. Gloria a Dios. Yo bendigo al Señor porque Él es bueno. Para siempre son sus misericordias, y doy gracias a Dios también por la amistad del pastor Emanuel. Gracias a Dios doy por tu vida, has bendecido mi vida, y espero también ser bendición para ti y también bendición para tus hijos. Yo me siento muy bendecido. El estar aquí también con ustedes es una bendición de Dios, es una oportunidad de Dios, y lo agradezco con todo mi corazón. Oraba muchos años en el ministerio, porque Dios me brindara la oportunidad de poder formar amistades ministeriales que fueran del ambiente externo donde yo, ¿verdad?, ministro, donde yo pertenezco como familia ministerial, para así nutrir mi vida, para así conversar, para así edificarnos, y doy gracias a Dios porque el Señor ha contestado esa oración, y entre esos me ha bendecido con la amistad de su pastor, y doy gracias a Dios por eso. Creo que no hay ida sin vuelta, así que también me imagino que tendrá que estar en un culto de varones nuestro. Así va a ser, y nos vamos a gozar en la presencia del Señor. Amén. Yo quiero que oremos a Dios. Vamos a presentar este tiempo. Padre, te damos gracias por esta bella noche, la que tú has preparado para poder estar delante de ti. Señor, tomamos este tiempo, este ambiente, le suplicamos a tu Espíritu Santo que tome dominio y control de este tiempo, que mientras yo hable, Señor amado, tu Espíritu fluya de acuerdo a tu gracia, de acuerdo a tu voluntad, y podamos ser edificados en tu palabra y en tu presencia. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bien, quisiera que me acompañaras a una porción de la Escritura. Estamos, ¿verdad?, en torno a avívanos, hombres de valor. Eso es, ¿verdad?, lo que hemos estado trabajando, y quisiera que me acompañara al libro de Mateo, capítulo 10, libro de Mateo, capítulo 10, versículo 1. Por favor, acompáñeme para poder, ¿verdad?, estar aquí atentos y apercibidos en la presencia del Señor. Y cuando usted ya lo tenga, me dice amén, por favor. Déjeme poner agua acá. Bueno, lo pondré. Mateo 10, versículo 1 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder. Diga conmigo: les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Versículo 8: sanad a los enfermos. Aquí está la declaración de ese poder. Sanad a los enfermos, resucitad a los muertos, limpiad de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsad a los demonios. Lo que habéis recibido gratis, dadlo gratuitamente. Estamos hablando acerca, ¿verdad?, de esta comisión apostolar que el Señor estaba, ¿verdad?, confiriendo estos poderes que son los poderes de los esclavos. La Escritura nos enseña que un siervo es un esclavo por gracia, por amor. La Escritura nos enseñaba que cuando venía el tiempo del jubileo, había, ¿verdad?, un siervo que podía ser dejado en libertad. Sin embargo, si ese siervo decía: a mí me ha ido bien con mi amo, con mi Señor, yo no quiero irme, entonces él tenía que acercar, ¿verdad?, su oreja a la puerta, y se le marcaba con la puerta su oreja, y se le horadaba, y quedaba una señal de que él era un esclavo, pero que era un esclavo por amor, que no estaba ahí por obligación, sino que estaba por su propia voluntad. Cuando viene el Señor y llama, ¿verdad?, a sus discípulos, empieza él a llamar a todos sus discípulos, y de los cuales dice la Escritura que Jesús pasó toda la noche orando, ¿verdad?, al Padre, y luego por la mañana llamó
para que estuviesen con Él, dice la Escritura, a los que Él quiso. Y dice la Escritura, para que estuviesen con Él. Y dice luego, y luego los envió a que pudieran, ¿verdad?, predicar y echar fuera demonios y hacer la comisión. Pero a mí me llama la atención que dentro, ¿verdad?, de las facultades ministeriales de la comisión que les iba a entregar, les entrega poder. Digo conmigo, poder. Les da poder y les doy poder, dice, sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. La Escritura a nosotros nos enseña que Jesús dijo: cuando haya predicación, cuando haya enseñanza, cuando haya sanidad y cuando haya liberación, si están estas cuatro señales de equilibrio, el reino de Dios está en medio de vosotros. Así lo expresa la Escritura. Versículo 8 nos enseña también la plataforma en que ellos debían caminar en ese poder. Entonces dice: quiero que sanen enfermos, sanar. Quiero que resuciten muertos, resucitar. Quiero que limpien de toda enfermedad, limpiar. Y quiero también que expulsen los demonios, liberación. Y fíjese que es interesante, porque cuando usted va, ¿verdad?, a estudiar detenidamente cada uno de esos poderes, yo quisiera, ¿verdad?, compartir con usted que esa palabra sanat, en la palabra griega con la cual se escribe, ¿verdad?, el Nuevo Testamento, en la palabra terapeo. Cuando le dice sanat, enfermos, le dice terapeo, enfermos. Como quien dice: quiero que ustedes les sanen por medio de las palabras. La Escritura dice en el libro del profeta Isaías, ¿verdad?, me parece que en el capítulo 50 habla acerca de los discípulos que son despertados en sus oídos. Entonces dice: despierta mi oído como los discípulos. Despierta mi oído para con una palabra, solamente una palabra, poder sanar a un enfermo. Despierta mi oído como los discípulos. La palabra, ¿verdad?, terapia, viene de esa palabra griega, terapeo. Es sanar a través de las palabras. Sanad a través del consejo, sanad a través de la enseñanza, sanad a través del mensaje. Luego le dice: sanad, limpiad de toda enfermedad. La palabra que ocupa ahí es la palabra catarizo, que tiene que ver con la ministración, que tiene que ver con esa continuidad del camino para poder hacer que el alma comience a experimentar una sanidad interior, una limpieza interior. Ocupa la palabra catarizo. Luego ocupa la palabra, hermanos amados, expulsar demonios. Y la palabra que ocupa para expulsar demonios es la palabra, ¿verdad?, ekbalo. Y la palabra ekbalo, curiosamente, tiene una acepción dentro de los cuatro seres vivientes y representa el rostro de león. ¿Se recuerda usted que en Apocalipsis capítulo 4 la Escritura nos enseña que alrededor del trono había 24, ¿verdad?, ancianos, y que arrojaban sus coronas? Pero dice la Escritura que habían también seres vivientes, y que había uno que tenía cara de buey, otro que tenía cara de hombre, otro que tenía rostro de león y otro que tenía rostro de águila volando. Dice la Escritura, águila volando. Cuando usted ve la palabra, hermanos amados, cada una de estos poderes, la palabra sanat, enfermos, la palabra terapeo, está representado por el rostro de hombre. Cuando usted ve la palabra limpiad, leprosos, la palabra catarizo representa rostro de buey, el animal que es sacrificado para poder, ¿verdad?, ministrar perdón y ministrar esa sanidad. Pero cuando usted ya va a las dos últimas, que es la palabra expulsar demonios, que es la palabra ekbalo, el rostro es rostro de león. Y la última, que es resucitar muertos, la palabra para resucitar aquí es egeiro, que significa levantar. Como levantar de la condición en la cual uno se encuentra. Y eso es el rostro de águila volando. Ahora, estos poderes Dios se los entregó a sus siervos. Diga conmigo, estos poderes se los dio Dios, se los dio el Señor a sus discípulos. ¿Para qué recibimos poder? ¿Para qué estamos recibiendo nosotros poder? ¿Cuál es el fin de poder estar nosotros en una escuela ministerial,
en un retiro espiritual, es juntarnos acá en este grupo, ¿verdad? Digno de hombres, de valor, juntarnos para poder recibir una palabra, para no cometer, ¿verdad? Errores en lo que es nuestra agenda, en lo que es nuestra función divina, en lo que Dios espera de ti. Recuerda usted este principio: cada vez que Dios le da algo es porque algo le va a pedir. Cada vez que Dios le da algo es porque algo le va a pedir. Al que más se le da, más cuenta se le pedirá. Cuando el Señor los sacó al pueblo hebreo de la esclavitud, los sacó con manos llenas, con oro, con plata, con pieles, con aljabas, los sacó con manos llenas. Pero cuando Dios te da algo es porque algo te va a pedir. Cuando usted viene a la casa del Señor y le está dando palabra, le está dando enseñanza, le está dando ministración, le está dando consejo, le está entregando todas estas herramientas, es porque algo Dios requiere de ti, algo Dios requiere de mí. Porque si no, hermanos amados, tendríamos el pecado de Sodoma, que la Escritura dice que ellos tenían abundancia de pan, abundancia de ociosidad, pero no compartían el pan con nadie, no compartían la palabra con nadie, no se compartía la palabra con el perdido. Por eso que la unción tiene un propósito. Jesús dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Dios para. Función, agenda, tarea. ¿Para qué es el aceite? Para. Y empieza a dar, ¿verdad?, esa declaración. Pues nosotros tenemos también entonces esta faceta importante de entender que estos poderes deben ser activados en nuestra vida. Un hombre de valor necesita ir activando estos poderes, porque es un discípulo de Cristo, porque es un siervo de Dios, porque es un instrumento y un brazo de bien en el cuerpo de Cristo, pero es un brazo de bien para su casa y para su familia, y no puede estar dependiendo continuamente de lo que otro va a hacer, sino que también tiene que entender que Dios tiene para él una función, que Dios tiene para él una tarea, que Dios tiene para él, ¿verdad?, una delegación, una agenda que cumplir, y que Dios puso también personas a su cargo. Dios va a pedir cuenta de eso. Quiero poner mucho enfoque en que cuando le dice el Señor acerca, ¿verdad?, de la palabra que tiene que ver con levantar, Él ocupa la palabra egeiro. Ocupa la palabra egeiro. La palabra egeiro tiene que ver con resucitar, tiene que ver con resucitarte de la enfermedad. La palabra griega que ocupa egeiro es resucitarte de la enfermedad. Ponga atención: resucitarte de la muerte, resucitarte de la oscuridad, resucitarte, hermanos amados, de la inactividad. Esa es la palabra griega que está ahí ocupando. Le está diciendo el Señor egeiro. Quiero que se levanten de la inactividad, quiero que se levanten de la oscuridad, quiero que se levanten de la muerte en la cual ustedes se encuentran, quiero que se levanten, ocupa la palabra ruina, de la ruina en la cual pueden estar inmersos. Quiero que se levanten de esta condición de adormecimiento, deben despertar. Egeiro, la palabra egeiro también significa enderezar. Quiero que se comiencen a caminar derechos. Mire qué tremendo, hermanos amados. ¿Cuántos vinieron en este día para que Dios ajuste su vida? Usted no vino hoy día aquí a perder el tiempo. Usted no vino a perder el tiempo, usted vino a arrebatar algo de parte de Dios, a arrebatar algo de parte de Dios. Diga conmigo: vengo a arrebatar algo de parte de Dios. El reino de los cielos sufre afrenta y los valientes lo arrebatan. Levante su mano al cielo, diga: yo vengo a arrebatar esa palabra, yo vengo a arrebatar esa declaración, vengo a hacer que mi jornada sea diferente, vengo a recibir un egeiro. Diga conmigo: vengo a recibir un egeiro, vengo a levantarme de la ruina, vengo a levantarme de la inactividad, vengo a levantarme del adormecimiento, vengo a levantarme de esta condición de ociosidad, vengo a levantarme porque Dios me entregó un poder, el poder para resucitar. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Egeiro. Usted es un varón de valor, usted es un hombre de valor. Usted no puede quedarse en la condición de negligencia. Usted no puede medirse con aquel que está, hermano, en inactividad.
Es peligroso la inactividad, la ociosidad es peligroso. Una iglesia ociosa, hermanos amados, va a carecer de propósito y se va a ir adormeciendo. Nosotros tenemos que estar, hermanos amados, sumergidos en esto. Esta semana tiene que ser una semana de avivamiento, tiene que ser una semana donde haya declaración, donde tienes que recibir activación en las distintas áreas. Mañana en la jornada profética, luego la que venga el día viernes, lo que Dios vaya suministrando en esta semana, usted tiene que ir agarrando, usted tiene que ir recibiendo, porque son puertas dimensionales de gracia, son puertas dimensionales de autoridad, son puertas dimensionales. Alguien está esperando en su casa. Estas son señales. La respuesta de Jesús fue tácita a Juan el Bautista, porque cuando uno está en prisión, cuando uno está restringido, cuando uno está atado, uno no logra ver con claridad las cosas que ve siendo libre. Cuando Juan el Bautista estaba libre, vio con claridad: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Vio con claridad. Cuando uno está libre, ve con claridad. Cuando lo metieron a la cárcel, la restricción, la atadura, hermano, le activó el receptor de Zacarías, su padre, la incredulidad. Mandan a preguntar: ¿será él que había de venir? ¿O tendremos que esperar a otro? La cárcel, cuando alguien está en atadura, distorsiona aún lo que vio como una convicción. Hay personas que de repente han recibido una palabra de convicción tan fuerte, pero cuando empiezan a apartarse de la condición de libertad, las ataduras empiezan a restringir su visión, y cuando la visión se restringe, distorsiona la realidad. Hay gente que comienza a distorsionar lo que está viendo producto de las circunstancias. ¡Ah! Un fantasma, no el Señor. ¿Por qué estaban distorsionando? Porque vieron algo de noche. Cuando usted no ve con claridad, usted puede distorsionar las cosas. Juan estaba preguntando, ¿era él? Pero si recién había tiempo atrás recibido una revelación clara, una convicción clara. Por eso es que hay gente que de repente uno no entiende, que está en un ambiente espiritual recibiendo palabras, recibiendo unción, y de repente se lanzan al mundo. Se lanzan, hermano, como si no hubiesen recibido nada, como si no hubiesen conocido nada. Es porque seguramente todavía no han tenido un encuentro verdadero con el autor y consumador de la fe, que es Cristo Jesús. Los ciegos reciben la vista. Díganle a Juan: los ciegos reciben la vista. Los leprosos son sanos. Los cojos andan. Los sordos oyen. Los muertos resucitan. A los pobres se les anuncia el evangelio. O sea, como de alguna manera no le respondió diciendo: yo soy, sino que le digo: lo que está ocurriendo te va a dar testimonio de lo que yo soy. Mire, alguien que está con el Señor no tiene que andar diciendo lo que es, sino que cuando vea los frutos, cuando se vea el camino, sea testimonio del árbol. Jesús dijo: dígale esto mejor, porque cuando oiga esto, va a saber que soy. Por eso es que es tan importante, hermanos amados, entender esto. Solamente un paréntesis, como el pastor me dijo: dele, pastor, yo aprovecho para darles algunas espiguitas. David estaba viejito, y cuando estaba viejito tenía un hijo que se llamaba Adonías. Y dice la escritura que Adonías como que quiso aprovecharse del pánico y dijo: yo voy a tomar el trono. Y dice que contrató a 50 personas que corrieran delante de él proclamando a Adonías rey. Cuando fueron a hablar con David, que ya estaba viejito, fueron a hablarle, le pusieron las palabras, le dijeron a Natán: dile esto al rey, que se acuerde que su hijo Salomón era el que iba a reinar. Y viene y le dice: Adonías está haciendo esto, está ocurriendo. Y entonces David dice: bueno, que vaya Natán, que vaya Sadoc. Cuando salgan con mi hijo, van a saber que mi voluntad está ahí. Mire, Adonías contrató a 50 personas que fueran proclamando quién era delante de él. Sin embargo, los que son no necesitan proclamarlo, porque son. Jesús no estaba fascinado con declarar quién era. ¿Eres tú? ¿Usted cree que él cayó en la trampa del enemigo si eres hijo? Si eres hijo, dime si eres hijo. Si eres. Hermano, cuando usted si usted tiene una experiencia de vida con Cristo, si usted sabe quién es su Señor, usted tiene que tener una convicción de eso. No tiene que distorsionar la realidad de las cosas. Hoy
tenemos que tener una claridad que para transformarnos en hombres de valor, avivados, activados, tenemos que reconocer primero nuestra condición espiritual. El Señor invirtió mucho tiempo entregando a la iglesia del tiempo final, en las 7 iglesias, invirtió tiempo entregando un mensaje, pero a mí me llama la atención a una que le dijo: yo sé que tienes nombre de que estás vivo, pero estás muerto. Yo conozco que tu nombre fuera como fuera famoso, pero yo conozco tus obras. O sea, le estaba diciendo: yo quiero que tú hagas un examen a tu realidad y que tú te des cuenta que realmente necesitas arrepentimiento, porque el arrepentimiento te va a acercar a mí, el arrepentimiento te va a acercar a la cruz, el arrepentimiento te va a acercar al consejo, te va a acercar a la oración, te va a acercar a la palabra, te va a acercar a recibir algo de parte de Dios, el arrepentimiento. Por eso que los fariseos sabían cosas, pero no eran gente que tenía una vida devocional, gente de humillación. Nicodemo no sabía esto. Nicodemo significa victorioso delante de la gente. Y cuando se acerca a Jesús de noche, le dice: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Cuál es la revelación que tenía de él? No como Señor, sino como maestro. Vino de noche, porque cuando estás de noche distorsiona la realidad. Por eso es que el tiempo que vivimos hoy es peligroso. Es un tiempo donde la iglesia puede distorsionar la realidad de lo de Dios. La oscuridad es peligrosa. Vino Jesús de noche, le dijo, empieza a hacer preguntas: ¿cómo yo puedo ser un hombre viejo? ¿Podré entrar por segunda vez en el vientre de mi madre y nacer? Jesús lo confronta, le dices tú: ¿Cómo tú no entiendes estas cosas? Cuando luego le habla acerca del bautismo en agua, le habla del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces empiezan a conversar. Lo que me llama la atención es que le dice: si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Digo conmigo: ver. El nuevo nacimiento te permite ver el reino de Dios. Luego en San Juan 3 le dice: si no naces de agua y del Espíritu, no puedes entrar. Diga conmigo: entrar. Y la Escritura dice que si nosotros no nos apartamos de las malas conductas, de las inmundicias en nuestra vida anterior, no vamos a poder heredar. Diga conmigo: heredar. El reino de Dios se ve, se entra y se hereda. Cuando usted empieza a visualizar esto, me llama la atención la declaración de Jesús, y le dice: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas? Como quien dice: ¿eres tú alguien que enseña las Escrituras y todavía no sabes cómo sumergirte en una atmósfera del Espíritu? ¿Eres alguien que enseña la palabra y no sabes cómo meterte en las aguas, sumergirte en las aguas? Por eso es que llama la atención, hermanos, ese entendimiento. Y venían los religiosos y se enfrentaban y le decían: bueno, nosotros queremos también participar del bautismo. Y Juan el Bautista les dice: bueno, generación perversa, ¿qué les enseñó a huir de la ira venidera? O sea, ellos querían hacer algo por las apariencias, no por una convicción verdadera. Cuando nosotros nos estamos, ¿verdad?, entregando acá, usted debe saber esto. La Escritura nos enseña que ningún varón se debía presentar a Dios con las manos vacías. En la antigüedad, hermanos amados, las familias se preparaban cuando el varón iba al encuentro de Jehová. Su familia le despedía, era un proceso de peregrinaje, bendecían al hombre y el varón iba camino al encuentro de Jehová. Y ningún varón se pudiera presentar a Dios en la condición inadecuada. Nosotros tenemos que tener una claridad del por qué estamos aquí en esta noche. Usted vino porque es un hombre de valor, porque Dios los quiere despertar, porque Dios lo quiere activar, porque Dios lo quiere sacar de la inactividad, porque usted tiene que saber que Dios tiene un plan con usted, porque usted tiene que saber que tiene un rol que cumplir en el cuerpo de Cristo, porque usted tiene que saber que no lo trajo a esta casa espiritual para calentar una silla, sino que algo Dios quiere hacer con usted, algo Dios quiere hacer con su casa, algo Dios quiere hacer con su familia. Recuerde que Dios es un Dios de propósitos, y dice la Escritura por boca del apóstol Pablo: yo debo alcanzar aquello para lo cual me han alcanzado. Es decir, que si Dios le alcanzó a usted, algo usted debe alcanzar. Dios me alcanzó para servirle en esta generación. Dios te alcanzó a ti porque hay algo que tú tienes que alcanzar en tu generación. ¿Cuántos dicen amén a eso? Usted tiene que alcanzar aquello. ¡Aleluya! Usted va a ser alguien que alcance. Diga conmigo: yo voy a alcanzar, yo voy a alcanzar.
no voy a quedar en el camino, no voy a quedar en la vereda, no voy a quedar en la jornada como muchos han quedado. Yo voy a alcanzar. Usted tiene que tener ese enfoque. La ausencia de hombres de propósito provoca, hermanos amados, que no haya una bendición enorme. La Escritura nos enseña que el pueblo hebreo era un pueblo, hermano amado, agricultor. Trabajaban con la tierra, trabajaban con ganado, trabajaban con la siembra, con la cosecha. Ellos necesitaban el ambiente, hermanos amados, climático. Ellos necesitaban que las condiciones de la tierra, que las condiciones del clima se le dieran a favor de ellos, porque era un pueblo que necesitaba esa condición divina. Por eso es que la presencia de la bendición de Dios para un hebreo implicaba la bendición de la tierra, implicaba cosechas, implicaba semilla, implicaba aceite, olivares, viñedos, implicaba leche, miel, implicaba vino. Necesitaban ellos esa bendición, ganado, todo lo que implicaba. Y me llama la atención, hermano, en un punto importante, que es la ley de la primera mención. La ley de la primera mención es cuando Dios menciona algo por primera vez en la Biblia, por primera vez. Y cuando hace mención por primera vez acerca de la lluvia, dice que no había enviado la lluvia porque no había hombre de propósito en la tierra que trabajase la tierra. Mira qué cosa tremenda. Y la Escritura nos enseña que la lluvia es cuando Dios abre los cielos y tiene un propósito. Entonces dice la Escritura que Dios envía la lluvia desde el cielo a la tierra para nutrirla, para que germine, para que dé fruto, para que cumpla su propósito. Y en la ley de la primera mención, cuando habla acerca de eso, me llama la atención por lo que dice, porque dice en Génesis 2, versículo 5, voy a leer la versión del Oso, dice: y toda planta del campo, antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni aún había hombre para que labrase la tierra. La versión Dios habla hoy acerca del mismo verso, dice: porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, porque no había hombre que pudiera hacer la tarea de este trabajo. Cuando no hay un hombre enfocado de propósito, hermano, los cielos se cierran. Los cielos se cierran. Nosotros necesitamos poder entender que no somos moradores de la tierra. La Escritura dice en Apocalipsis: ay de los moradores de la tierra. La Escritura nos enseña, hermanos amados, que cuando nosotros echamos nuestras raíces en la tierra, en el polvo de la tierra, la Escritura dice, hermanos amados, que vamos a estar, hermanos amados, con tierra de hierro y cielo de bronce. Porque nuestro enfoque no está en Dios, sino que está en lo terrenal. Ahora, yo quiero lluvia para mi casa. Yo quiero lluvia para mi familia. Yo quiero lluvia para mis hijos. La Biblia habla acerca de lluvias. Hay distintas declaraciones acerca de la lluvia. Las lluvias que caen, hermanos amados, por ser un aporte en la casa de Dios. Así lo dice el libro del profeta Ageo en el capítulo 1. Si mi pueblo se levanta para ir a restaurar mi casa, para ir a ayudar en mi casa, yo abriré los cielos. Mandaré lluvia. Eso lo dice Dios. Cuando hay un pueblo que tiene hambre y comienza a obedecer a Dios, dice la Escritura: enviaré mi palabra como lluvia, caiga mi enseñanza como lluvia, caiga como un discurso mi rocío. Hermanos amados, entonces cuando empieza a caer la enseñanza, cuando empieza a caer el rocío, algo ocurre en la tierra. Fíjese que la naturaleza comienza a cambiar. A veces la gente dice: voy a ir al culto esta semana, hace mucho frío, que la distancia, que aquí, que acá, que... Entonces no se mueve, pierde una bendición. ¿Sabe por qué? Porque en la casa de Dios, Dios envía lluvia y rocío. Y cuando cae el rocío, dice la Escritura, que las bestias son transformadas y vuelve el entendimiento de quién es Dios. Nabucodonosor le cambió su corazón de hombre a corazón de bestia porque no reconoció a Dios. Y dice la Escritura que no iba a volver en sí hasta que pasaran 7 tiempos y comenzó a caer el rocío sobre él. Y cuando caía el rocío, volvió entonces en sí,
se cambió su corazón de bestia y volvió a tener un corazón de hombre y dijo: reconozco a Dios sobre todos los caminos de este imperio. Y mandó un decreto que todos sirvieran al Dios de Daniel. Hermanos amados, eso es algo extraordinario. Un hombre, hermanos amados, que trae la bendición para su casa. Diga conmigo: quiero ser un hombre de propósito. Quiero que Dios abra los cielos sobre mi casa. Levante su mano, por favor, mésala. Por favor, Padre, yo quiero ser un hombre de propósito. Quiero que los cielos se abran sobre mi casa. Quiero que los cielos se abran sobre mi familia. Quiero que los cielos se abran sobre mis hijos. Un hombre de propósito valora lo que tiene. Escúcheme bien. Un hombre de propósito no se define en cuánto tiempo tiene sobre la tierra, sino qué es lo que hace con el tiempo que Dios le otorga en la tierra. Usted puede vivir 50 años y no capturar gloria nunca, pero usted puede tener un año y capturar toda la gloria de Dios. Dígame amén a eso. Aminadab tuvo el arca del pacto 20 años en su casa, y Ahío y Usa no entendieron lo que era tener presencia en su hogar, pero Obed Edom la tuvo 3 meses y Dios bendijo todo lo que tenía ese hombre. Dios bendijo todo lo que tenía ese hombre, y la escritura dice que Dios le dio a Obed Edom hijos fuertes para el servicio, hijos músicos, hijos talentosos, hijos vigilantes y porteros. Valora la presencia de Dios y Dios abrirá los cielos sobre tu casa, y de tu casa se levantarán profetas, se levantarán apóstoles, se levantarán ministros, instrumentos de Dios en su generación. Aleluya. Yo lo creo con todo mi corazón, que es un tiempo de despertar, es un tiempo del Ejeiro, es un tiempo de levantarse. Hubo un hombre llamado en la escritura que se llamaba, hermanos amados, Ocosías. Se le conocen algunas versiones como Jeconías, y dicen: escriban sobre este hombre que nada bueno le ocurrió en su vida, que es como una vasija quebrada y despreciada. Escriban sobre este hombre que su vida pasó siendo intrascendente, que su vida pasó sin propósito, que su vida pasó sin que fuera significativa. Bueno, Dios en tu vida no va a hacer, hermano amado, que tu vida sea insignificativa. Cuando Dios aparece en tu vida, los ciegos ven, los cojos se comienzan a enderezarse, los muertos resucitan, los enfermos son sanados. Cuando gloria de Dios llega a un lugar, algo ocurre, hermano. Algo ocurre en una casa, algo ocurre en una familia. La vida de un hombre que se encuentra con Dios no es intrascendente. Cuando alguien se encuentra con Dios, se cae de su cabalgadura. Cuando alguien se encuentra con Dios, se saca las sandalias. Cuando alguien se encuentra con Dios, los ojos se abren. Cuando alguien se encuentra con Dios, comienza a activarse aunque sea un pequeño. Cuando alguien se encuentra con Dios, el aceite la habilita para matar gigantes. Hermanos amados, el aceite no provocó que David dejara de hacer lo que tenía que hacer. Escúcheme bien, el profeta le puso aceite y David siguió enfocado en el propósito que tenía en ese tiempo: cuidar las ovejas de su padre. Involúcrate en la visión de tu padre y te vas a encontrar con tu destino profético. David se involucró en la visión de Isaí. Isaí le decía: vas a cuidar las ovejas. Él estaba cuidando las ovejas. Vino el profeta, le puso aceite. Él no dejó las ovejas tiradas, ni dejó la función tirada. No dejó de estar enfocado en la tarea que su padre le había entregado en ese tiempo. Porque el gigante va a esperar por el aceite. Así que no te desesperes. El gigante no se va a ver en ninguna parte, porque si tú estás asignado para ese gigante, esa batalla se va a dar sí o sí en algún momento. Pero él siguió con aceite haciendo lo que su papá le pidió. Cuando llegó el tiempo, su papá le dijo: vas a ir al campo de batalla, vas a llevarle sustento y provisión a tus hermanos. Y cuando él se involucró obedeciendo a la visión de su papá, oyó la voz del gigante. Escúcheme bien. Es impresionante cómo se lo digo yo, gigante. Pero David nunca le llamó gigante.
No le llamó gigante, lo llamó incircunciso, lo llamó hombre sin pacto, hombre sin propósito. ¿Tú crees que me vas a vencer a mí, hombre sin propósito? Yo soy un hombre de propósito. Yo tengo pacto, yo tengo alianza, yo tengo algo de parte de Dios que caminando como mi Padre se me ha activado. Por eso es que es impresionante, hermanos amados. Jacob, ¿cuántos hijos tenía de los varones? Están ahí. Los 11 hermanos, ¿verdad? Que tenía José, ahí estaban ahí. Pero dice la Escritura que solamente a José el papá le dio una túnica de colores. Y dice la Escritura que cuando el papá le dio la túnica, José soñó un sueño. Es decir, el manto que te otorga tu padre te activa tus sueños. Así que reciba eso, reciba eso. Hay cosas que se van a desatar de esa forma. Pero para necesitar, hermanos amados, esa condición, como hombres de valor, necesitamos que algo ocurra en nosotros. Y es que nosotros tenemos una necesidad espiritual de poder ser activados como hombres. Esto le llamó mucho la atención al Señor. Y dijo, los campos están blancos para la cosecha. ¿Y qué pasa? ¿Cuál es el problema que tenemos? Si los campos están blancos para la cosecha, ¿cuál es el problema que tenemos? ¿Cuál es el problema que indicó Jesús? ¿Qué es lo que necesitamos? Hombres con propósito. Y mire qué interesante, hermanos amados, porque no va a pensar que no le estoy... Espero que usted esté siguiendo el hilo conductor de lo que estamos conversando. Pero dice la Escritura en Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, pero los obreros pocos. Hombres de propósito, hombres de tarea, hombres de diligencia, hombres de responsabilidad, hombres que hacen lo que se tiene que hacer cuando se tiene que hacer, hombres no sacadores de vuelta, hombres que están haciendo lo que tienen que hacer cuando tienen que hacerlo. Verso 38. Rogad pues al Señor de la mies, al Señor que tiene todo el trabajo que se debe desarrollar, ruéguenle que envíe obreros a su mies. Y la palabra envíe es ekbalo. Le estaba diciendo, el problema que tenemos es que tenemos mucho trabajo, pero los hombres de propósito necesitan ser liberados. Y como están atados, no están donde tienen que estar, ni hacen lo que tienen que hacer, ni llegan donde tienen que llegar, ni oran lo que tienen que orar, ni leen lo que tienen que leer, ni obedecen lo que tienen que obedecer. ¿Por qué? Porque no están liberados. Ruéguenle al Señor de este trabajo, de esta obra. Ruéguenle al Señor de esta tarea, que comience un proceso de liberación de estos hombres de propósito, de estos obreros que tienen que cumplir una tarea para que sean liberados, para que de esta forma comiencen a hacer lo que tienen que hacer, porque de esa manera los cielos se abrirán, la lluvia se desatará, la tierra producirá. Escuche bien esto. El problema nunca fue de tierra. El problema era que faltaba hombre que cargara gloria. La Biblia dice, toda la tierra está llena del cabot de la gloria de Jehová. Toda la tierra. Vas a ir allá a esa tierra que traga a sus devoradores. A ti te va a tragar, a mí no me va a tragar nada. Seguramente a ti te va a tragar. Te va a ir mal allá, te va a ir mal te va a ir mal porque esa tierra es dura, ese campo aquí, allá no se puede, aquí no se puede. No es un problema de tierra, es un problema de gloria. Toda la tierra está llena de la gloria de Jehová. Ponga atención, y dice la Biblia que la tierra gime con dolores de parto a fin de que se manifiesten los gloriosos. Los hijos que cargan gloria. La tierra está así.
Toda la tierra está llena del cabot. La palabra que ocupa ahí es cabot. Cabot es peso, cabot es riqueza, cabot es abundancia, cabot es nobleza. Toda la tierra está llena del cabot. La tierra no le responde a cualquiera. Pero cuando la tierra percibe que se acerca el glorioso, el que carga gloria, la tierra cambia su ritmo. Y cuando llega el glorioso, y la tierra reconoce al que está asignado a ese ambiente. No es un problema de tierra, porque si usted carga gloria, donde usted vaya, donde ponga su pie, Dios le va a bendecir. Donde ponga su mano, Dios le va a bendecir. Donde entre, Dios le va a bendecir. Porque usted es un hombre causa. Diga conmigo, yo soy un hombre causa. Josué le dijo, cuando conversó con todo el pueblo que estaba y todavía había tierra que conquistar, les dijo, ustedes han visto con sus propios ojos lo que Dios ha hecho por su causa. Es decir, que Dios mandó plagas por su causa. Dios abrió el mar rojo por su. Dios venció a los amalecitas por su. Dios lo guardó por su. Les mandó pan del cielo por su. Le abrió agua por su. Le cambió el agua amarga en dulce. ¿Por qué? Por su. Usted es un hombre causa. Entonces tiene usted que cargar gloria. Ay, pastor, fíjese algo, no me ha ido muy bien en todas las cosas que he emprendido, porque fíjese que me tiraron en mi puerta arena de cementerio, pelos de vieja, uñas de gato, me tiraron de todo, pastor, y ando mal. Y te olvidas que tú eres un hombre causa y que sobre tu vida está la sangre de Cristo y está el poder del Espíritu Santo y está el pacto y tienes paternidad y tienes cobertura y tienes bendiciones. Y le anda teniendo miedo. Recuerde que Dios te dio poder. Diga conmigo, Dios me dio poder. No, hermano, parece que aquí no se escuchó. A ver, Dios me dio poder. Él te dio poder. Entonces no eres un gatito. Eres león. Dice la Escritura. La palabra de Dios dice en Génesis 49, versículo 19: Gad, ejército lo acometerá, mas él acometerá al fin. Esa misma porción la toma el profeta Isaías en el capítulo 9, el 1 y el 2 dice: mas no habrá siempre oscuridad para lo que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón. Zabulón eran los generales del mar. Tenían vara de mando y de gobierno. Ellos dominaban las esferas marítimas. Y la tierra de Neftalí, pues al fin llenará la gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Verso 2 de Isaías 9: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz le resplandeció sobre ellos. Jesús toma la misma porción. El pueblo, en Mateo 4:16, el pueblo que se sentó y se estableció en tinieblas vio gran luz. Y los asentados en la región de sombra de muerte, luz le resplandeció. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando de una tribu en particular, la tribu de Gad. La tribu de Gad dicen que era una tribu de hombres guerreros. Sabían ocupar escudo, lanza y espada. Tenían rostros de león y eran más rápidos que toda gacela. Y la Escritura menciona que se les reconocían como los valientes. Y cuando David empezó a formar su equipo, dice la Biblia, los de Gad, los de rostros de león,
rápidos como gacelas, de escudo, lanza y espada, se unieron a David y formaron parte de la compañía de sus valientes. ¿Por qué le digo esto? Porque ellos tenían una tarea importante que ejecutar en el tiempo final. Y tú y yo estamos viviendo en tiempos finales. Estos son los tiempos finales. Estamos en la recta final. Estamos en los tiempos que Timoteo le llama los tiempos peligrosos. Estamos en el tiempo de los ingratos, de los malos agradecidos, de los que son aborrecedores de los padres, de los que no tienen afecto natural, de los que son avaros, los que son implacables, los que son amadores de sí mismos, los que aman los deleites antes que Dios. El tiempo de esos tiempos finales estamos hablando. Tiempos peligrosos, donde los días son malos, donde los días son difíciles. Y la Escritura dice: aunque tinieblas cubran la tierra, sobre ti resplandecerá mi luz. El pueblo asentado en tinieblas al fin se levantará. El ejército que estaba oculto en una tierra donde estaba esclavo y atado, todavía ellos no han activado. Todavía no han salido de la ruina y de la oscuridad y del lugar de la muerte. Ellos van a tener que ser activados. Ellos van a tener que ser levantados. Ellos tienen un papel importante en el tiempo final. Necesitamos que algo ocurra con ellos. Lo menciona Jacob, lo menciona el profeta, lo menciona Jesús. Y él le dice a sus discípulos un día, hermanos amados, en la conversa, en la enseñanza, les dice: vamos a salir de las aguas de lo superficial, que era la predicación en la orilla de la playa, y vamos a ir mar adentro, que era la formación de los discípulos de propósito. Y cuando estemos mar adentro, les voy a seguir enseñando. Y cuando van mar adentro, se empieza a levantar una gran tormenta. Y en esa gran tormenta, la Escritura nos enseña, hermanos amados, que ellos comenzaron a dudar y a temer. Y Jesús les exhortó a que tuvieran confianza y fe. Y mandó a los vientos y mandó al mar que se sujetaran. Y se sujetaron. Hay tormentas que el hombre provoca por su desobediencia. Sus propias tormentas buscan consecuencias de sus propias carnalidades y actos. Hay otras tormentas que Dios te manda cuando tú desobedeces al propósito, que fue la tormenta que Dios le levantó a Jonás. Dios lo mandó a cumplir una tarea a Nínive. Él se fue a Tarsis con los recursos de Dios, con la unción de Dios, con las capacidades de Dios. Se fue lejos. Y Dios lo trajo, le dijo: ven, y le levantó una tormenta. Fíjese que la Escritura dice que Jonás estaba durmiendo y que el capitán del barco le empezó a llamar la atención y le dio una bofetada. ¿Qué tienes tú que duermes? Se está hundiendo la embarcación por esta tormenta. Y le hacen preguntas: ¿cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu oficio? ¿Cuál es tu asignación? Dime, porque este es el momento donde se van a definir las cosas. Escúcheme bien, es una exhortación a que Jonás despertara. Jonás significa su nombre paloma. Jonás necesitaba, hermano amado, despertar. El hombre que tiene el Espíritu Santo necesita despertar, necesita avivarse. Y era importante que lo entendiera. Y vinieron los hombres religiosos y le decían: danos señal de que tú eres. No le daré señal alguna, sino la señal del profeta Jonás. Que los que están en las profundidades saldrán de la oscuridad por el poder del Espíritu Santo. Así será en el Hijo del Hombre. Será levantado por el poder del Espíritu Santo. Ellos no entendían. Le estaba entregando una revelación oculta. Les voy a entregar una señal. Cuando el hombre se aparta de su agenda, de su propósito, le levantaré una tormenta para que entienda cuál es su oficio, cuál es su tarea, a qué Dios lo llamó. Pero Jesús viene
Y le dice: vamos a aguas profundas. Y cuando empieza ese camino se levantan vientos y una gran tormenta y el mar. Y Jesús manda que se sujeten. Las tinieblas le levantaron una tormenta horrible. ¿Sabe por qué? Porque Jesús iba camino a cumplir la palabra de la profecía que salió en Jacob, en Isaías, y que él tomó. El pueblo que estaba sentado en tinieblas, gran luz les iba a tocar. Los que estaban asentados en ruina, en muerte, en inutilidad, iban a tener que levantarse de esa condición. Y Jesús le dijo: vamos por adentro. Las tinieblas se levantaron, una tormenta se levantó que no quería que se cumpliera ese propósito. Pero ¿quién iba en la barca? Jesús. Cuando Jesús va en tu barca, no importa la tormenta que se levante, seguirás manteniendo tu fe y tu confianza, porque Él está contigo y te está llevando a la otra orilla, a la otra orilla. Él te está llevando a la otra orilla, a la otra orilla, a la otra orilla. Te está diciendo: es tiempo que los que están asentados en tinieblas despierten. Es tiempo que los hombres sean avivados. Es tiempo que los que están en inutilidad comiencen a ser onésimos, hombres útiles. Es tiempo que los esclavos sean liberados. Es tiempo que los ciegos vean. Es tiempo que los cojos se enderecen. Es tiempo que los muertos resuciten. Es tiempo que los leprosos sean limpios. Llegó ese tiempo y los metió en ese camino. Y cuando llegaron a la otra orilla, hombre de valor, escúcheme bien, Jesús puso un pie en la orilla de Gadara, y Gadara, ahí viene la profecía que soltó Jacob. Ahí viene lo que dijo Isaías. Ahí viene el autor y consumador de la fe. Toda esta tierra, Galilea de los gentiles, llegó el tiempo del despertar. Un pie, pastor, un pie. Pon un pie en la tierra que Dios te dio. Pon un pie en el lugar que Dios te asignó. Pon un pie en la atmósfera donde Dios te quiere. Y vas a ver cómo la tierra te va a responder. Galilea de los gentiles eran 10 ciudades. Pero esas 10 ciudades no necesitan multitudes. Necesitan un hombre. Diga conmigo: un hombre. Dígalo fuerte, diga: un hombre. No, dígalo más fuerte, diga: un hombre. Dígalo más fuerte: un hombre. Dios necesita solo uno. Dios no necesita grandes multitudes para impactar. Con 12 impactó el mundo entero. Con 12 aquí se están juntando los que trastornaron el mundo, y eran 12. Pero 12 cargando gloria, cargando presencia, cargando poder. Un pie del que carga gloria cambia ambiente, cambia atmósfera. Pero este es uno a uno. El cambio no parte por muchos, el cambio parte por uno. El cambio parte porque uno determine marcar la diferencia, porque uno se meta en la frecuencia divina. Uno. Usted en su casa va a estar usted, no va a estar su hermano, no va a estar su amigo, va a estar usted. Uno tiene que marcar la diferencia. Uno tiene que decir: voy a ser el que va a marcar la diferencia. Uno va a ser el Jabes. Uno va a decirle a Dios: cambia mi historia, bendice mi tierra, ábreme los cielos, dame victoria. Jabes. Uno. Cuando Jesús puso un pie, la Escritura dice que un hombre que habitaba en sepulcros, que habitaba en lugar de ruina y de inutilidad, que habitaba en un lugar de muertos y desolados, que su dieta eran las cadenas, que su dieta eran los tormentos, que su dieta era la soledad, que por las noches gritaba su alma para ser libre.
algo en su interior ocurrió, algo en su interior percibió. Es que cuando te llega la palabra profética encarnada en el autor y consumador de la fe, algo ocurre dentro de ti. Algo se mueve dentro de ti, algo sucede dentro de ti. Los cielos se abren, la tierra se mueve, el agua responde, el ambiente se transforma porque el glorioso llegó. Y ese hombre de Gadara, que dentro de sí era un valiente de David, era un valiente de ese que puso el pie. Dentro de sí tenía un guerrero. Dentro de sí era un hombre que manejaba escudo, espada, lanza. Dentro de sí él tenía un rostro de león. Dentro de sí era rápido, pero él no lo sabía. Él era un Onésimo encarcelado. No sabía que podía ser útil. Cuando corrió, ponga atención, porque la profecía de Jacob dice: Gad, un ejército te acometerá, pero al fin tú le vencerás. Y dice la Biblia que tenía ese Gadareno una legión de demonios dentro de él. Hay varios comentarios con eso, que una legión eran 4.000 y tantos guerreros. Hay varios números, pero eran muchos. Y corrió, se postró, y un toque, una palabra, una mirada de un hombre de Dios, del hombre siervo, del hombre rey, del hombre servidor, del hombre consciente de propósito. Una mirada de aquel que cargaba el rostro de hombre, el rostro de león, el rostro de águila, el rostro de buey. Una mirada le tocó al Gadareno y mandó que todos esos demonios salieran. Y este hombre que era inútil se transformó en alguien útil. Este hombre encadenado se transformó en un hombre libre. Este hombre que nadie quería, ahora tenía una oportunidad. Este hombre que todos despreciaban, ahora ya no estaba desnudo, ahora ya estaba vestido. Este hombre que no aprendía nada, ahora tenía una silla y estaba sentado aprendiendo del Señor. El hombre que no tenía sandalias, ahora tenía sandalias. Alguien que diga amén a eso. El hombre que estaba asentado en tinieblas y en una región de muerte, que nadie daba nada por él, Jesús lo fue a buscar. Porque tú representas más de lo que tú ves en ti. Porque tú eres una semilla. Y la semilla nunca va a ser igual a la cosecha. Tú eres un hombre semilla. Gad era un hombre semilla. Gad era el comienzo de algo grande que iba a ser desatado. Gad cargaba en su vida la profecía que había caminado en las atmósferas celestiales durante décadas. Y él no lo sabía. Tú no sabes cuánto de la promesa divina estás cargando sobre tu vida y sobre tus generaciones. Tú no sabes dónde van a llegar tus hijos y los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Tú no sabes. Este Gad no sabía, pero este Gad recibió la palabra, y como no sabía, le dijo cuando Jesús se iba a ir: me voy contigo. Y Jesús le bajó el pie de la barca y le dijo: no, porque tu asignación es ser un despertador de hombres dormidos y esclavos y endemoniados. Te doy poder para que te transformes en un gran evangelista. A ti te entrego Gadara, a ti te entrego Decápolis, a ti te entrego la Galilea de los gentiles. Anda y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Antes
eras un endemoniado, antes eras un hombre en ruina, antes eras un hombre caído, ahora eres un guerrero activado, un valiente activado, alguien que ponga palmas en sus manos, alguien que diga gloria a Dios, alguien que se levante de su silla, alguien que corra, alguien que corra en su presencia, alguien que diga: yo soy ese hombre, yo soy ese hombre, yo soy. Diga conmigo: yo soy, yo soy, yo soy, yo soy, yo soy ese hombre. Levante su mano y diga: no voy a esperar lo que otro va a hacer, no voy a esperar lo que otro decida hacer, no voy a esperar que otro avance, porque yo soy ese hombre que va a poner el pie en la orilla, que va a poner el pie en la barca, que va a poner el pie en esa ciudad, que va a poner el pie en esa empresa. Alguien que diga amén a eso. Que va a poner el pie en esa universidad. Yo soy ese hombre que habitaba en sepulcros. Porque los que habitan en sepulcros nunca se imaginan lo que Dios puede hacer. Lo que Dios hace con los hombres que saca de sepulcros es ponerlos como señal testimonial de lo que va a ser impactante y no va a cambiar. Por eso que Jesús lo hizo con Lázaro, porque cuando Dios saca hombres de sepulcros es para liberarlos y para luego sentarlos a la mesa como testimonio público al tener comunión con Jesús. Yo quiero preguntar en este día: ¿hay aquí un hombre? ¿Hay aquí un valiente? ¿Hay aquí un guerrero? ¿Hay aquí alguien que quiere ser útil en la mano de Dios? Si hay alguien así, le invito a que venga al altar, le invito a que venga aquí adelante y que diga: yo soy ese hombre, yo soy ese hombre, yo soy ese hombre, yo soy ese valiente, yo soy ese guerrero, yo soy ese instrumento útil en las manos de Dios. Algo grande, algo grande, algo grande, algo potente Dios puede hacer contigo. No importa dónde usted nació, no importa dónde usted viene, aunque haya venido de la droga, aunque haya venido de los vicios, aunque haya venido de la atadura, aunque haya venido de un hogar de violencia, no importa eso. Dios tiene un plan contigo, Dios tiene un plan contigo, Dios va a hacer algo contigo. Prepárate, Dios a través de ti va a alcanzar familias. Dios sabe de dónde eres, Dios sabe dónde encontrarte, Dios sabe cómo te llamas, Dios sabe si te trajo del norte, del sur, Dios sabe si te trajo del extranjero, Dios conoce tu historia. Cuando Dios te quiere encontrar, Él te va a encontrar. No se le puede ocultar un Moisés en Madián, no se le va a ocultar un David en Belén, no se le va a ocultar un Onésimo en la cárcel, no se le va a ocultar nadie. ¿Por qué? Porque cuando Dios te quiere llamar, Él sabe dónde encontrarte. Ahora escúcheme. Usted es un valiente. Y lo que habita en usted es algo glorioso de Dios. Pero usted no vino aquí por casualidad. Algo tiene que ocurrir en su vida, algo se tiene que desatar en su vida. Y yo le dije a usted que para que se transforme en Ejeiro, usted tiene que tener ekbalo. Y para que tenga ekbalo, usted tiene que rugir como león. Porque usted es un valiente guerrero. Deme tambor, deme tambor, deme tono de ejército. Y usted levante su mano en esta hora, porque aquí está el ejército de Dios que se está levantando en el tiempo final. Aquí están gente que va a ir a alcanzar al perdido, gente que va a sacar hombres de los vicios, hombres de la droga. Aquí están, aquí están, aquí están. Comienza a mover sus pies, comienza a mover sus pies. Comienza a decirle: heme aquí, aquí estoy. Esto puede ser locura para otros, pero para los que creen es poder de Dios en Cristo Jesús. Mueva sus pies, comience a marchar.
Y dígale a papá, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Mueva fuerte por usted y por su hijo. Mueva fuerte sus pies, mueva fuerte sus pies. Crea la palabra, porque un acto profético desata muchas cosas sobre su vida. Están haciendo que las cadenas se caigan, porque Dios despierta así. Comienza a moverse, comienza a moverse, para que se vaya el sueño del letargo, para que se vaya lo inútil, para que se vaya la enfermedad, la sordera, la ceguera, para que se vaya la inactividad y comience a activar su caminar. Ucapramandoro, brava yasto, quitará, brava yasto, no soa. Levante su mano al cielo bien fuerte. Levante la recia arriba. Levante su mano recia arriba. Yo no salí de la Florida para venir a perder el tiempo. Yo salí con una palabra y te traigo esa palabra. Levanta tu mano al cielo. Levántela como guerrero. Levántela como guerrero. Y a la cuenta de 3 usted va a dar un grito bien fuerte, pero va a rugir como león, y va a rugir por su casa, y va a rugir por sus hijos, y va a rugir por su familia, y va a rugir por su matrimonio. Usted va a rugir por lo que no ha rugido, y cuando usted ruja van a haber cosas en su vida que se van a romper, van a haber cadenas que se van a romper. A la cuenta de 3 usted va a dar un grito fuerte. 1, prepare su grito, siga marchando, sigan marchando. 2, prepare su rugido, porque aquí van a haber cosas que va el Señor a hacer. Prepare su rugido, porque se va a mostrar su rostro de león. Prepárese, allá atrás, levante su mano, aquí adelante. Ahora viene la cuenta de 3. 3, ruja. 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 Algo glorioso de parte de Dios se activó sobre tu vida. Algo glorioso de parte de Dios se activó sobre tu vida. Alguien de aquí va a ser ocupado para cortar cadenas, para liberar atados. Alguien aquí Dios va a ocupar. Ponga su pie en la orilla que necesita ponerla. Porque no es problema de tierra. Usted carga gloria. Levante su mano al cielo, Padre. Bendigo a estos varones, hombres valientes, hombres de testimonio, hombres de palabra, hombres que reciben tu mensaje. Tú no nos eliges por nuestras capacidades, porque sabes que somos incapaces. Tú no nos eliges por nuestras debilidades, porque sabes que somos débiles. Pero como dijo David, aunque somos débiles, somos ungidos. Y tu poder reposa sobre nosotros. Y hoy tomamos tu palabra, la creemos y la abrazamos y la activamos sobre nuestra vida, para comenzar a ser útiles en tu obra, útiles en la casa, útiles como padres, útiles en todos los lugares donde tú nos llevas. Yo tomo tu palabra, yo lo creo, yo lo recibo.
Y los varones de valor dicen, dale gloria. Aleluya. Gloria, gloria, gloria. Dele palmas, dele palmas, dele palmas.